Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Palabra de Dios. Es encantador este salmo, y tal vez lo hemos querido desglosar, pero de todas maneras es para seguir extrayendo un montón de cosas. Volver a este salmo es maravilloso, es de mucho aliento, queridos hermanos, particularmente lo fue para mí, poder ver todos estos aspectos del cuidado que tiene Dios de sus hijos, pero de aquellos que reconocen en Él el pastor y permitirle, que Él pastoree nuestras vidas. Si Jehová es mi pastor, podemos decir, nada me faltará. Habíamos visto que del versículo 1 al 4 hay una analogía que hace el rey David respecto a un oficio que él mismo había tenido de jovencito, que es el oficio de pastor, así que él conocía muy bien las ovejas. Y él conocía también que las ovejas se parecen mucho al ser humano. Y yo creo que Dios creó a la oveja pensando en el ser humano para después utilizar esta analogía. Es un pensamiento particular que yo tengo. Pero hemos visto las características que tienen las ovejas y es muy similar para compararlo como es el comportamiento del ser humano. Y vemos en esta experiencia del salmista que ojalá pueda ser, Dios quiera que pueda ser la experiencia de cada uno de nosotros, podamos ver que Dios cuida de sus hijos, pero también es importante que Dios cuide, pero también saberse cuidado por Dios. Había un eslogan de una compañía aseguradora que decía de esta forma: es importante estar asegurado, pero mejor es sentirse asegurado, tener el sentimiento de seguridad. Podemos estar seguros y de hecho estamos seguros en las manos de nuestro Dios. Y como Él lo ha prometido, el que cree en mí tiene vida eterna, y como hemos visto, nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Nuestra seguridad está en Él, porque Él cuida nuestra salvación, por eso no podemos perderla. Pero, hermano, una cosa es que esto sea realidad en nuestra vida, y otra cosa es sentir esta realidad en nuestra vida. Y lo hermoso de particularmente de este salmo, es que David lo sabía y lo sentía. Se sentía cuidado por el Señor. Del 1 al 4 podemos ver cómo en esa analogía con la oveja, él veía que nada le iba a faltar si era pastoreado por el Señor. Así como David se preocupaba por sus propias ovejitas, que nada le falte mientras las ovejas eran dóciles. Y hemos visto cómo a veces el pastor también tiene que escarmentar a alguna ovejita que se descarría, ¿no? Quebrarle la patita, porque a veces es necesaria la disciplina. Es parte del cuidado amoroso de Dios, aunque nos cueste entender que un chirlo, que un chachá tenga que ser parte del cuidado amoroso de Dios. Y quiere el Señor que pocas veces tengamos que ser aleccionados, pero es parte de su cuidado. Luego gira en el versículo 5 que hemos tratado el domingo pasado, en este versículo, y ya cambia de la relación del pastor con sus ovejas al del anfitrión y su invitado. Yo creo que no he definido la palabra aderezas, porque estamos familiarizados con los aderezos, que son los condimentos, pero el término significa preparas mesa, es la preparación, ¿sí? Es el hecho de una disposición. Por eso este versículo nos da la imagen de alguien que recibe con lo mejor de la casa y con lo que mejor tiene, recibe a un invitado. Entonces vimos que este convidador hace sentir bien al convidado, pero también lo hace sentir bien no solamente por la comida que dispone, sino porque la visita se sentía cuidada.
No solamente era cuidado, sino que se sentía cuidado. Y dice en presencia de mis angustiadores. Yo creo que la angustia, y así lo muestra la palabra de Dios, es una constante. Yo creo que no hay persona, no hay ser humano que esté exento de pasar por momentos de angustia. Pero muchas veces, como enseña la palabra, pasamos angustia por nuestras propias metidas de pata, por nuestros propios errores, y sufrimos las consecuencias, pero otras veces sufrimos la angustia por causa del Señor. Y para esto, Dios es el gran reivindicador. Cuando padecemos por la causa del Señor, para tratar de hacer buena letra, tratar de ser obedientes al Señor, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente para que sea el sello de la garantía de nuestra herencia, que un día, cuando partamos de este mundo, abramos los ojos en la eternidad y en la presencia de Dios, sino también ha puesto el Espíritu Santo para fortalecernos, para ayudarnos, nos confiere la gracia del Espíritu Santo para poder vivir vidas que le agraden. Tenemos el gran ayudador allí en el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Entonces decía el salmista en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me preparás un banquete y ese banquete a la vista de aquellos que me persiguen, me molestan, me quieren hacer sufrir. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sentimos de esta forma, ¿no? Y a veces descuidamos que Dios está al control y que no escapa esa situación al cuidado de Dios. Y sepamos también, hermanos, que cuando tengamos que pasar por ese tipo de valles de sombra, esos momentos turbios, digamos, y difíciles de la vida, sea también y tenga mucho que ver con que Dios está formando un carácter en cada uno de nosotros. Nos está preparando para algo superior, porque vamos de menor a mayor, vamos creciendo en la gracia de nuestro Dios. Y son materias que tenemos que cursar en la escuela de Dios. La angustia es una de las materias en la escuela de Dios. Luego el versículo 6, y termina con este precioso salmo con este versículo que dice, y comienza diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, plena seguridad, hermano. Y yo creo que el darnos cuenta del Dios que tenemos y de la verdad de la Escritura nos tiene que llenar de certidumbre en muchos aspectos de la vida. Cosas que el enemigo trabaja haciéndonos dudar acerca de las cosas que son certeras en los hijos de Dios. Miren, la seguridad de la salvación es irrevocable, ¿no? La salvación está segura porque no está en nuestras manos. Yo puedo perder algo que esté a mi alcance de perderlo, pero Dios no pierde nada. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y tenemos la plena seguridad de que tenemos vida eterna porque nos cuida Dios y porque nos ha puesto la garantía, las arras del Espíritu, y esa es nuestra realidad. Ahora el enemigo va a querer mostrarnos o hacernos ver de que eso no es tan así. Y tal vez va a trabajar en ese aspecto porque nosotros no hemos afirmado nuestra convicción en lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa creer a Dios. Creerle a Dios lo que Él dice. Creyó a Abraham en Dios, dice la Escritura, no dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que es tarea nuestra fortalecer nuestra relación con Dios, es creerle a Dios, creer en sus promesas. Y tomé solo, por ejemplo, el tema de la salvación. Pero el hecho de ser cuidados, hermanos, el hecho de ser cuidados, el de ser provisto, que a sus hijos nunca les va a faltar el pan ni el vestido. Hemos visto cómo el Señor, a pesar de lo rebelde que era Israel, le proveyó de ropa y de comida durante 40 años y esos vestidos no se envejecieron y el calzado se gastó y nunca le faltó comida y hasta comieron comida especial. El Señor les sirvió un banquete de codornices en el desierto, hermano. Así que esa es nuestra realidad, aunque el enemigo nos quiera mostrar otra cosa. Por eso el salmista podría decir ciertamente, y habla de la personificación de dos cosas aquí que vemos, que es el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Y ustedes saben que mirando esta palabrita que es seguirán, me di cuenta que en el original significa perseguirán. Perseguirán. Y ustedes habrán visto este cuadro, tal vez, ¿no? En la calle. A mí siempre me llamó la atención que va la gente humilde, a lo mejor con su carrito, y llevan 5 o 6 perros atrás, ¿no? Y esos perritos van atrás de los carros y a lo mejor no tienen la mejor alimentación, pero ellos son fieles a esas personas, ¿vieron? Van por la calle, digamos la gente indigente, los crotos que les llamábamos, ¿no? Y siempre un perrito siguiéndolos allí, lo perseguía. Si hay una característica que tienen los perritos, y es los que nos gustan los animales, lo podemos dar fe, y los que no les gustan los animales por observación se van a dar cuenta que es así, es la fidelidad que tiene un perrito, que tienen los perros, ¿no? Que a veces hasta reciben una paliza inmerecida y enseguida nos están lamiendo de vuelta las manos y están allí nuevamente con nosotros, ¿no? Para mí es un ejemplo de la fidelidad. Y yo veo al bien y la misericordia persiguiéndote, siguiendo atrás mío como 2 perritos fieles. El bien y la misericordia no dice me acompañarán, me perseguirán. Así dice el salmista. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿De qué bien estamos hablando allí que le iba a seguir? Yo les invito a abrir la palabra de Dios y vamos a ver otro texto ahí cerquita a Deuteronomio capítulo 30. Esto es antes del tiempo de David. Y tal vez David tomó también de estas palabras que están en Deuteronomio capítulo 30, palabras de Moisés, inspirada por Dios, dada al pueblo. Dice así, Deuteronomio 30, 15. Son las instrucciones que Dios estaba dándole a su pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Las instrucciones se repiten. Son como señales de advertencias, ¿no? Que Dios iba poniendo al pueblo de Israel y le iba dando las condiciones. Ellos no se sorprendieron después cuando pasaban las consecuencias de sus elecciones. Ellos no podían decir, a mí nadie me dijo, o yo no me di cuenta. Todo esto estaba para que el pueblo de Dios se diera cuenta. Dios, por medio de Moisés, le repite una y otra vez qué pasaría, cuáles serían las consecuencias de obedecer o de desobedecer. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. ¿Qué eligen? Si ahí cortamos el versículo. Yo creo que ninguno habría levantado la mano para decir, no, yo elijo el mal, o que me vaya mal. Es más, preguntamos, ¿cómo te va? Bien, enseguida contestamos como una muletilla, ¿no? Y a veces yo en broma, cuando me preguntan así, digo mal, para ver la reacción de la cara, porque sé que es una muletilla que usamos mucho. Pero para que la otra persona me haga la repregunta, ¿por qué mal? Porque nos sorprende que alguien, cuando uno le pregunte, ¿qué tal, cómo anda? Mal. Pero me acordaba de un personaje de Rosarino, ya fallecido, que es el negro Fontana Rosa. Y él tenía un personaje que es don Inodoro Pereira. Y cuando le preguntaban a don Inodoro Pereira cómo anda, él decía mal, pero acostumbrado. Se había acostumbrado a andar mal, como diciéndole, no te hagas problema que ando mal, porque ya me acostumbré a andar mal. ¿Y saben lo triste de todo esto? Que como creyentes a veces nos hemos acostumbrado a andar mal. Nos hemos acostumbrado a andar mal. Y miren, que el perrito del bien nos persiga, tiene una condición. Y vamos a ver que la misericordia de Dios va a estar allí, más allá de nuestro comportamiento, va a estar la misericordia de Dios. En una u otra dimensión la misericordia va a estar. Pero el bien, fíjense lo que sucede respecto del bien. Yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Saben cómo se llama esto? Son promesas condicionales. El bien que le iba a seguir al pueblo de Israel estaba condicionado a la obediencia y al amor a Dios.
a la obediencia y al amor a Dios. Un pasaje muy conocido, damos vuelta a las páginas, Josué 1:8, ahí cerquita lo tenemos y muchos de nosotros tal vez lo sabemos de memoria. Van a entrar a la tierra prometida, pero ya Moisés había muerto. Y estas son instrucciones que le da Dios a Josué, que iba a relevar en el mando a Moisés. E imagínense Josué con 2 millones de personas aproximadamente, con las cuales tenía que tomar toda la responsabilidad, cuando durante 40 años Moisés era el capitán, el jefe, digamos, de toda esta caravana en el desierto. Después de 40 años de golpe y porrazo, nos parece a nosotros, pero Josué fue siendo preparado por Dios como segundo de Moisés para que, faltando Moisés, adelante, ahí estaba Josué ya cocinadito, preparadito, pero sorprendido Josué porque tenía que tomar esta responsabilidad de introducir en la tierra prometida al pueblo de Israel. Y le dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mismo versículo yo lo puse como para tratar de ver si se cumplía en la vida de David, el escritor del Salmo. Hemos visto casi la mitad de los salmos fueron escritos por David. Creo que son 74, 73 o 74 salmos de los 150 que hay son de David. Y vemos reiteradamente en el testimonio de David cuánto amaba la ley. Y él decía: todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amaba al Señor? Cuando estuvimos viendo el Salmo 119, que algunos dicen que es un salmo de David, otros no, la mayoría piensa que sí, pero tomemos que no lo sea. Aún en esa persona temerosa, vemos que había, en esa persona que escribió el Salmo, vemos el temor de Dios y que el bien y la misericordia le seguía a esa persona, porque había experimentado la bondad de Dios y porque no dudaba de las directivas de Dios. Pasaba por angustia. Miren, David pasó por muchísimas angustias. Por eso de carne propia podía escribir estas cosas. Podría decir que el bien le había acompañado. Y yo, por lo menos he visto en la vida de David, si hacemos una biografía, que con todos sus yerros, David tenía siempre presente al Señor. Y cuando caía buscaba la restauración. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántas veces el rey David, o David siendo jovencito, o mientras cuidaba las ovejas, él meditaba en la palabra de Dios, la rumiaba, volvía su cabecita e iba trabajando sobre los preceptos de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no para que guardes y hagas conforme a una parte de lo que él está escrito, sino conforme a todo el consejo de la palabra de Dios, porque a veces nos gusta hacer esto. Esto no me gusta, no lo leo, lo paso rápido, y esto sí me gusta, entonces esto sí lo obedezco. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿y cuáles son las consecuencias de la obediencia? Léanlo, hermano, léanlo en este versículo. Entonces, ¿quién no quiere ser prosperado? Esa misma pregunta es similar a la que el Señor le podía hacer al pueblo. ¿Quién quiere el bien? ¿Y quién quiere el mal? ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que ese bien que te persigue es el bien de Dios, en que si vos sos temeroso de Dios, si sos obediente a la palabra, te va a seguir el bien todos los días de tu vida. Ese bien se aparta de vos cuando empezamos a pretender ser beneficiados por Dios, bendecidos por Dios, cuando no le estamos obedeciendo a Dios. Pero tenemos el otro perrito que viene persiguiendo allí, que es la misericordia. Y miren, yo se los voy a leer, pero después lo pueden buscar en casa, estos pasajes bíblicos. Pero María, cuando se encuentra, María, la mamá de nuestro Señor, ¿no? Cuando se encuentra con su prima, Elizabeth, ¿se acuerdan que en un momento
el bebé saltó del vientre de Elizabeth. Y María exclama esto, eso está en Lucas capítulo 1, versículos 49 y 50. María dice esto: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Dice el Salmo 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Dice el Salmo 106.1 que la misericordia de Dios es para siempre. Y el Señor Jesucristo se ocupó en una parábola que tuvo como disparador una pregunta que le hicieron acerca de quién es mi prójimo. Y ahí describe, a través de quién es el prójimo, se puede describir en esta parábola, la del buen samaritano, lo que es la misericordia. Y la misericordia queda muy bien ejemplificada con ese relato que hizo nuestro Señor. Lo recordamos así rapidito, que dice que una persona fue lastimada, fue atacada por asaltantes en el camino y quedó como ese pájaro herido que se muere en el suelo, quedó allí tendido y pasa un religioso, lo mira, lo contempla, pero esa mirada no pasa por el corazón, queda allí en la cabeza y tal vez pueda haber dicho esa persona, algo habrá hecho, por algo está tirado así en el piso, algo habrá hecho. Luego dice la palabra de Dios en esta parábola que pasa otro religioso, otro judío, y dice que viéndole, el primero también se dice que lo vio y el segundo también dice que le vio, viéndole siguió de largo. Y tal vez pensó, estoy llegando tarde para la reunión en la sinagoga, o estoy llegando tarde para cosas más importantes, que se ocupe otro. Y dice que siguió de largo. Pero dice el Señor Jesucristo que un samaritano, una persona que, digamos, era despreciado por los judíos, era recíproco la bronca que tenían judíos y samaritanos, pero el Señor pone un samaritano, así que pasaba por el mismo camino, luego de que pasaron dos judíos y religiosos, este samaritano dice que él también lo vio, pero fue movido a misericordia. Significa que la miseria de esa persona que estaba en el piso, la impotencia de poder salvarse a sí mismo, y si lo dejaba ahí seguramente iba a morir, pasó por su corazón y fue movido a misericordia. Y se ocupa el samaritano se ocupa de esta persona que estaba herida. No preguntó si era el asaltante, si era la víctima o el victimario, o por qué razón estaba allí herido. Esta parábola no le explica, sino que esta persona se aboca a hacer las primeras curaciones y encomienda a otra persona el cuidado de él a costo, cuyos gastos iba a asumir el mismo samaritano cuando volviese por el mismo camino. Se ve que era conocido de la zona y tenía crédito, digamos. Entonces, esto responde a la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Cuál es mi prójimo? El que hizo uso de la misericordia, al que se le movió el corazón, tuvo ese movimiento en el alma, ¿no? Que la angustia, la impotencia de alguien que no puede salir no puede salvar su propia vida, lo pudo auxiliar esta persona que pasó cerca. Por eso la palabra próximo viene de la palabra próximo, que significa alguien que pasa cerca. Alguien que pasa cerca o que está cerca tuyo. Y con esto el Señor quiso ejemplificar también lo que es la misericordia. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la misericordia era necesaria para nuestra salvación, queridos hermanos. Porque como mencionamos en la reunión anterior, si no hubiera accionado Dios diciendo que nos amaba, pero movilizándose en amor, enviando a su único Hijo a dar su vida por nosotros, ese amor tal vez iba a quedar solamente en palabras y la misericordia no hubiera actuado en misericordia. Tal vez esos dos que pasaron previamente al samaritano, puede ser que haya habido indiferencia, podemos hacer un montón de lecturas, pero también puede ser que lo haya mirado y haya dicho, tal vez otro se ocupe,
tal vez otro lo haga. Pero el amor de Dios hizo que la miseria, nuestra miseria, pase por su corazón y se movilice para ocuparse de nuestras vidas por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y esa misericordia es la que disfrutamos al ser salvos, pero es la misericordia que necesitamos cada día para vivir. La necesitamos cada día para vivir. Dice Jeremías en Lamentaciones, acompáñenme por favor en la lectura de este pasaje. Jeremías capítulo 3, versículos 22. Perdón, Lamentaciones 3:22. Ahí está a continuación de Jeremías. Jeremías, luego sigue Lamentaciones. Vamos a poner en contexto estas expresiones de Jeremías. Jeremías cumplió un ministerio fiel al Señor. El Señor le encomendó hablarle al pueblo para que se arrepintiese porque la crisis moral y espiritual que había en el pueblo de Israel lo llevó a juicio de que tuvo que venir un país, un ejército de un país invasor y luego de esta sentencia, porque Dios manejó los hilos como siempre lo hace, de todos los movimientos de la humanidad, permitió que el pueblo de Israel, luego de ser muy paciente, especialmente Judá, está hablando aquí de Judá, el reino del sur, luego de muchas advertencias por los profetas, la decadencia moral y espiritual y el desoír a Dios, a la voz de Dios, trajo el juicio, en el cual los juicios que Jeremías venía advirtiéndole. Por eso este libro se llama el libro de las Lamentaciones. Es ver cómo el pueblo sufre las consecuencias de la desobediencia a Dios y del juicio que se avecinaba. La desobediencia no sale gratis, hermanos. El ser desobediente no es gratis, no es gratuito. Vamos a sufrir las consecuencias. Pero fíjense las palabras del profeta, porque era un profeta temeroso de Dios, que cumplió el ministerio, fue fiel a la voz de Dios, y a pesar de que las personas no le hacían caso, y que parecía que estaba hablándole a las paredes, porque su prédica parecía que no daba resultado, él siguió adelante fiel a la palabra que Dios le había encomendado, y él se incluye cuando dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí, hermanos, sacamos esa famosa canción. Tu fidelidad es grande. Por esa fidelidad está referida a las múltiples misericordias que no decayeron y son nuevas cada día. Nueva cada día. Vino el juicio de Dios. Y saben, yo creo que lo que se merecía ese pueblo era ser completamente extinguido, sacado de la faz de la tierra, con todas las oportunidades que tuvieron. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifiesta en que son llevados cautivos y en la cautividad eran todavía cuidados por Dios, a pesar de las dificultades. Después Israel aprendió la gran lección en base a la idolatría y a la desobediencia, pero fíjense que Dios tuvo que disciplinar a Israel, al reino del sur, primeramente al reino del norte y en este caso al reino del sur, llevándolo a la cautividad por un ejército enemigo, y ya no pudieron más adorar en el templo, hacer las ceremonias que Dios había establecido, ya tuvieron que vivir como extranjeros en otra tierra, lamentándose como están registrados en la Escritura, lamentándose en ese lugar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, como si le dijera al pueblo, agradezcan que Dios no bajó fuego del cielo para destruirnos a todos, pero se incluye él también, un hombre temeroso de Dios, un hombre que obedeció, un hombre que se mantuvo firme. Le decían el profeta llorón, porque el dolor de Dios era el dolor de él, que el pueblo era duro. Y sin embargo, él, propio Jeremías, se sentía necesitado de la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos día a día
de la misericordia de Dios. Un día esa misericordia se manifestó en el amor que de Dios enviando a su único Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero las misericordias nos siguen día a día aunque no nos demos cuenta. Nos siguen, nos acompañan como ese perrito que va atrás nuestro, nos va acompañando día a día. Y concluye este salmo, dice, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me acompañen en un par de versículos nada más que quiero leer ya para concluir. El Salmo 27, verso 4. Son palabras del propio David para ver a qué se está refiriendo con la casa de Jehová. Ustedes saben que hay estudiosos de la Escritura que interpretan este versículo como que en el cielo, en la eternidad, vamos a morar con Dios por la eternidad. Pero otros interpretan que lo que expresa David era la casa de Dios mientras estuviera aquí en la tierra. Hoy estuvimos cantando en una de las canciones, Ven conmigo a la casa de Dios, porque ese era el deseo del salmista. Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Y mejor es un día, un solo día, ahí en los atrios, estar, aunque sea en el umbral de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Ese era el anhelo de tener comunión con Dios, de encontrarse con los hermanos, de tener compañerismo, de alabar a Dios todos juntos. Miren, el Salmo 27:4, ¿qué es lo que va a decir? Una cosa, esta también es una canción y ojalá que un día podamos cantarla, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mire el deseo que tenía David. Una sola cosa he demandado, como diciendo lo más importante que yo anhelo, es esto. Una cosa he demandado. Y ¿saben lo que es demandar? No es pedir, es un poquito más fuerte. Fue un poquito más allá con esto. Una cosa he demandado a Jehová. Y en esto voy a insistir, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Con qué propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para abrir la Escritura, para compartir la enseñanza de la palabra de Dios, para ser edificado. Por eso David era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, porque tenía muchos errores, al igual como los tenemos nosotros, pero no era un superhombre. Sujeto a las mismas pasiones que nosotros, al igual que Elías, como lo tenemos como los grandes superhéroes de la fe. Como cada uno de nosotros, con nuestros errores, pero todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de la misericordia de Dios. Y darnos cuenta de que aunque no lo sintamos, porque tal vez tenemos insensibilidad espiritual por no hacer las cosas en obediencia a Dios, por echarlo a ese primer perrito de nuestra compañía que nos persigue, pretendemos que el bien nos siga a pesar de que lo maltratamos. Pero parece que este perrito es un poquito más rebelde, ¿no? Pero es así, hermanos. No nos puede seguir el bien cuando estamos en desobediencia, pero la misericordia te va a seguir por la eternidad. Te va a perseguir el bien y la misericordia. Porque no decae en ninguna de sus misericordias. Porque podés abrir la Escritura y hasta vas a ver un salmo completo que va a decir, porque para siempre es su misericordia en el testimonio de Israel. Cuando hicieron de todo, disfrutaron de todas las bendiciones de Dios, al ser cuidados, al ser transportados, al pasar por dificultades, y cada versículo termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Así que, queridos hermanos, este es todo un desafío, que el Salmo 23 pueda hacerse vivo en nuestra vida, valga la redundancia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Podés interpretarlo como el fuerte deseo que tenía David de estar en la casa de Dios, o estar en comunión con los hermanos, e inquirir en el Santo Templo y ver lo que dicen las Escrituras, y hacer las cosas bien para que me vaya bien. Pero también darnos cuenta de que la misericordia de Dios nos está alcanzando, nos ha alcanzado y nos sigue acompañando, nos sigue persiguiendo por largos días o por la eternidad, dicen otras traducciones. Es precioso lo que David puede expresar respecto de su experiencia con Dios.
Y anhelo que pueda ser la mía y la de cada uno de ustedes, que podamos vivir con la misma expectativa que tenía el rey David al leer este salmo. Cada vez que vuelvas a este salmo, acordate de estas cosas. Que es muy importante para nuestras vidas darnos cuenta de que no solamente somos cuidados, sino es importante también sentirnos cuidados por Dios, porque Él quiere que así nos sintamos y que nos vaya bien. Amén.